Good evening. Buenas tardes. Welcome to our Thursday nights. Bienvenidos a nuestros jueves por la tarde. And this is our part 6 in our practical understanding of Genesis. Esta es nuestra parte sexta de nuestro tema comprensión práctica de Génesis. And let us pray. Vamos a orar. Father, we lift tonight up to you Padre, levantamos esta noche delante de ti as we study your word and seek understanding. mientras estudiamos tu palabra y buscamos entendimiento. Maybe something that up until now we've considered a mystery. Quizás algo que hasta ahora consideramos que es un misterio. Minister to us, Father. Ministra a nuestras vidas, Padre. Increase our understanding and our faith. Aumenta nuestro entendimiento y nuestra fe. Speak to each person tonight, Habla a cada persona esta noche. and we pray this in Jesus' Y name. oramos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. So, where did we leave off last week? Entonces, ¿en dónde nos quedamos la semana pasada? We had seen that Adam Hemos visto que Adán he was created from the dust fue creado del polvo as a living being, como un ser viviente, and this happened just after God caused dry land y esto to appear. sucedió después de que Dios separó y hubo tierra. And then Adam witnessed God Y Adán fue testigo de que Dios creating all the plants, creó todas las plantas, the stars, the sun and the moon, las estrellas, el sol y la luna, all the birds and the fish, todos los a las aves y los peces, all of the animals, todos los animales, and out of his own side, y de su propio lado de la costilla de Adán, Eve, Eva, woman. la mujer. So Adam had to be in total awe of Entonces, God. Adán tuvo que estar tan sorprendido de Dios. And then Y después we have Eve, tenemos a Eva, who did not witness God creating anything. quien no fue testigo de ninguna de la creación. Eve didn't see any of this. Eva no vio nada de esto siendo creado. So we can assume Entonces podemos asumir that she had to have been disconnected que ella tuvo que haber estado desconectada from the wonder and awe that de Adam had. la maravilla que Adán tenía al haber sido testigo de lo que Dios hizo. So is the difference in their attitude Entonces es diferente sus actitudes just speculation y estoy solamente especulando based on the circumstances? basado en sus circunstancias. Or does God give us some real evidence O of this in His Word? Dios nos dio evidencia de esto en su palabra. I think there's real evidence. Creo que hay verdadera evidencia. It's where God records a difference Es donde Dios apunta una diferencia between the command that the Lord God gave Adam entre el mandamiento que Dios da a Adán and Eve's version y la versión que tiene Eva of the same command del mismo mandamiento when she spoke to the serpent. cuando ella habla con la serpiente. So here's
God's version of the commandment. Entonces, aquí está la versión del mandamiento de Dios. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. And here's Eve's version of the same Y commandment aquí está la versión de Eva del mismo mandamiento. as she tells the serpent what Adam told her. Mientras ella le dice a la serpiente de lo que Adán le dijo a ella. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Y la mujer respondió, Génesis 3, 2, 3, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. So, excuse me, how do we know that Adam Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que Adán is the one who told Eve that? es el que le dijo esto a Eva? Well, besides Eve, Aparte de Eva, there were only two other beings on earth at solamente that time this habían occurred. dos otros seres vivientes en la tierra, aparte de Adán y Eva. So it was either Adam Entonces fue a Adán or the Lord God. o el Señor Dios. And we already know how the Lord God said it. Y ya nosotros sabemos cómo el Señor Dios dijo. So that leaves only Adam who could have said it. Entonces solamente nos deja con la opción de Adán, que él fue el que dijo eso. But why did Adam change what God said? Pero ¿por qué Adán cambió lo que Dios había dicho? Why did he add to the commandment? ¿Por qué él añadió al mandamiento? Let me give you some perspective. Déjenme darles algo de perspectiva. Here's a story. Aquí está una historia. Let's say that you just happened to grow up Digamos que tú creciste with a very cool neighbor. en un vecindario súper nice. Suave. Neighbor. You were best friends growing up. Y este vecino es el mejor. Creciste con él. And it just so happens that this neighbor's name was Michael Jordan. Y sucede que tu vecino, este vecino tan suave, es Michael Jordan. And the crazy thing is, Y lo loco es as famous and rich as he became, que así de famoso y de rico que él ahora es, he always kept you as a very close friend. él te mantiene como su mejor y más cercano amigo. And every now and then, Y algunas veces he still invites you to come over to his house él te sigue invitando para que vayas a su casa and chill out with him and unwind. y para que estés ahí con él nada más disfrutando. So one afternoon, you're hanging out with Michael, Y una tarde estás ahí con Michael. and you're having a great time. Estás teniendo un tiempo grandioso.
when suddenly he gets a phone call. Y de repente a él le llaman. And after talking on the phone, Y mientras él está hablando ahí en el teléfono, he says, él dice, "Hey, can you believe my manager just called me? hey, ¿puedes creer que mi manager me habló I need to fly to Egypt for an event, y necesito viajar a Egipto para un evento like right now." ahorita? And then he says something that just blows you away. Y luego dice algo que completamente te sorprende. He says, "Hey, you're welcome to stay here at the house for the weekend. Él te dice, ¿sabes qué? Puedes quedarte el fin de semana aquí en la casa. Come hang out. Ven, quédate aquí. Make yourself at home. Es tu casa. Have a ball." Diviértete. And then he says, Y él te dice, "There's just one condition." nada más hay una condición. He says, "Don't drive my car, Te dice, no vayas a manejar mi carro or I'll have to disown you." o te voy a tener que cortar como amigo. He pats you on the back as he heads to his room to pack. Y te da una palmada en la espalda mientras él se va a su cuarto a empezar a empacar. And then he calls to you from his room. Y luego desde su cuarto te llama He yells out, "Hey, y te dice, hey, one of my ex-wife's cousins uno de los primos de una de mis ex esposas has been bugging me to let him come over and hang out." me ha estado rogando que venga y lo deje aquí en mi casa. Michael says, "Do you mind keeping an eye on him for the weekend?" ¿Puedes, por favor, supervisarlo el fin de semana? Thanks. Y gracias. So Michael takes off, Entonces, Michael se va and you start to settle in. y tú empiezas a sentirte cómodo. And then Y después you hear the buzzer for the gate out front. oyes el timbre de la puerta allá afuera You let the cousin into Michael's mansion. y le dejas entrar al primo de Michael allá a su mansión. And this guy obviously has no honor for Michael Jordan. Y este primo obviamente no tiene ningún respeto por Michael. He has no regard for his wealth and success. No le importa su éxito o su fama. He has no concern for the value of things in Michael's house. Y no le importa el valor que tienen las cosas que tiene ahí Michael en su casa. So the cousin walks in, Entonces el primo entra he heads straight to the fridge, y se va directo al refrigerador, he helps himself to a beer, agarra una cerveza then flops down on the sofa y se tira ahí en el sofá and puts his dirty feet up on Michael Jordan's $10,000 coffee y table. pone sus pies sucios en la mesa de $10,000 de Michael. And that's when the reality settles in. Y es cuando la realidad viene a ser real. You're stuck with this guy Estás tú ahí atrapado con este chico for the weekend. por el fin de semana. And then you remember the one rule. Y recuerdas la única regla. So, Entonces, how are you going to convey that one rule? ¿cómo le vas a hacer saber esa única regla a este chico? To this unappreciative, Que se ve que no tiene ningún respeto, self-entitled, que está totalmente con actitud de que lo merece todo, this uncouth guest. de que él merece ser tratado bien. Are you going to say to this guy, Le vas a decir a este chico, "Hey, we're not supposed to drive Michael's car"? hey, no debemos, se supone que no debemos manejar el carro de Michael.
is he going to listen to that? ¿Te va a escuchar si le dices eso? I'm pretty sure you'd add some wording to that rule. Yo creo que tú cambiarías alguna de las palabras que Michael te dijo, Just to make it a little extra safe. nada más para que sea más entendible y que esté más seguro el carro. You might change that rule to something like this. A lo mejor vas a cambiar la regla y va a sonar como algo así. Hey, make yourself at home, Hey, estás en casa, but don't drive Michael's car. pero no manejes el carro de Michael. Don't even touch it. Ni siquiera lo toques. Don't go anywhere near it. No vayas cerquita de él. We're not even allowed to go out on his driveway, Ni siquiera está permitido que vayamos a la cochera, or he'll disown both of us. porque él nos cortaría entre sus amigos a ti y a mí. I think I would change the command Creo que yo cambiaría lo que él dijo. if I knew the other person Si yo supiera que la otra persona didn't have the same values I did. no tiene los mismos valores que yo tengo. And Adam must have gathered that Eve Y Adán pudo haber pensado que Eva really didn't appreciate the wonder of the garden. no tenía esa apreciación y ese asombro en el jardín o por el jardín Of the animals de los animales or the weight of God's command. o del peso que significaba el mandamiento de Dios. And so he added to God's command, Así es que él añadió al mandamiento de Dios, trying to protect against her lack of values. tratando de proteger de la falta de valores que Eva tenía. So I'm not saying that she didn't care at all, Y no estoy diciendo que a ella no le importara, but from what she told the serpent, pero por lo que le dijo a la serpiente, she believed what Adam said, ella creía lo que Adán le había dicho and she intended to abide by it. y ella quería obedecerlo, She just didn't possess any values to back it up. pero no poseía ningún valor que le ayudara a sostener ese mandamiento. There was a huge difference between how much Adam valued God's command Había una gran diferencia entre cómo Adán valoraba los mandamientos o el mandamiento de Dios and how much Eve valued Adam's. y cuánto Eva valoraba lo que dijo Adán. There had to be, Tuvo que haber sido así, because she did not witness God working the porque way ella no Adam did. fue testigo de las maravillas de Dios como Adán lo fue. So this is what we have at the time of temptation. Entonces, esto es lo que tenemos en el tiempo de la tentación. Adam was probably like a loyal and obedient pet towards God. Adán quizás era tan obediente y tan Obedient and loyal era leal y obediente a Dios, pet, como una mascota. right? On his own, he would have probably remained absolutely faithful Si él hubiera estado solo, quizás hubiera sido fiel to anything the Lord said. a cualquier cosa que el Señor hubiera dicho. Obviously, Pero obviamente he was vulnerable él era vulnerable to the peer pressure from Eve, a la presión de Eva, but on his own, I don't think he would have ever eaten of the fruit. pero por sí solo no creo que él hubiera comido del fruto. And God knew this. Y Dios sabía esto.
God designed it this way. Dios lo diseñó de esta manera. And how can I say this? ¿Y cómo puedo decir eso? Because this is God's plan Porque este es el plan de Dios and God is perfect. y Dios es perfecto. So Eve was probably lacking in appreciation Entonces, Eva quizás le faltaba apreciación for all of the wonders surrounding por her, todas las maravillas que a ella le rodeaban taking most of it for granted. y las tomaba como granted. Assumed it had La always been that asumía que así deberían de ser. way, right? And even though she didn't have any personal fear Y aunque no tenía un miedo personal or awe of God, o un asombro de Dios, she was probably convinced by Adam's sincerity probablemente ella estaba convencida de la sinceridad de Adán when he told her the one command cuando él le dijo este mandamiento. that she had every intention of honoring it, Y ella tenía toda la intención de honrarlo, even though she had no personal motivation to honor it. aun cuando no tenía una motivación personal para hacerlo. And obviously, Eve was easily deceived. Y obviamente Eva fue fácil de engañar. God knew this. Dios sabía esto. God designed it this way. Dios lo diseñó de esta manera. How can I say this? ¿Cómo puedo decir esto? Because this is God's plan, Porque este es el plan de Dios and God is perfect. y Dios es perfecto. So why? Entonces, ¿por qué? Why did God create them ¿Por qué Dios los creó with two different perspectives? con dos diferentes perspectivas? Two different sets of values. Dos maneras de diferentes valores. And then, why did God allow Eve Y después, ¿por qué Dios permitió a Eva to get directly into a conversation with the serpent ponerse en una conversación directa con la serpiente with no supervision? sin supervisión? So let's get back to God's overall plan. Vamos a regresarnos al plan completo de Dios. We have Adam and Eve made from dust here. Tenemos a Adán y a Eva hechos del polvo en el inicio. We found that God has to get them out of the Garden of Eden. Y sabemos que Dios tenía que sacarlos del jardín del Edén. Right? It's not right to lock a child in their bedroom and keep them safe from the world. No es bueno el tener encerrado a un niño y para mantenerlo salvo del mundo. They had to eat the fruit Ellos tenían que comer el fruto and die to their innocence. y morir a su inocencia. And then God Y eventually eventualmente Dios had to get their descendants tuvo que dejarlo a sus descendientes through all of this a través de todo este tiempo to here. hasta el sacrificio de Jesús. Because the big plan is this. Porque el plan grande es este. Jesus said, Jesucristo dijo, now is the judgment of this world. ahora es el juicio de este mundo. Now shall the prince of this world be cast out. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. And if I be lifted up from the earth, Y yo, si fuera levantado de la tierra,
will draw all men unto me. A todos atraeré a mí mismo. And we know Y sabemos that this was the plan que este era el plan from the very beginning. desde el principio. So, Entonces, what happens here, lo que sucedió en la cruz, where Jesus is crucified, donde Jesucristo es crucificado, there are two verses that explain what son happens dos here versículos lo que explican lo que sucedió and why we have to get here y por qué from here. teníamos que llegar ahí al sacrificio. John 1:12 through 13 and 2 Corinthians 5 through 17. Juan 1, 12, 13 y 2 de Corintios 5, 17. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things become new. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. It is imperative Es imperativo that God gets us from here que Dios nos sacara del jardín del Edén to here. hasta From here de la creación to here. ahí, Out into the law and the Old Testament. hasta la ley en el Antiguo Testamento. That we die to the Garden of Eden, Que muriéramos die to the Garden of Eden, al jardín del Edén, to innocence, a inocencia, and are born into the law y que naciéramos a la ley and start to grow in our relationship to God. y empezar a crecer en nuestra relación con Dios. And it's imperative that we maintain that relationship with God Y es imperativo que nosotros mantengamos esa relación con Dios through here to make it to here. a través de la historia hasta hacerlo llegar hasta el sacrificio de Jesucristo. Through this, the human race is prepared En ese tiempo la raza humana está siendo preparada antes de Jesucristo to die to the law and their physical self, para morir a la ley y uno mismo físicamente, and through Christ to be born of the Spirit y a través de Cristo para vivir en el Espíritu unto grace, y nacer en gracia and ultimately to make it here. y finalmente llegar a los últimos días. So that's the challenge God faces. Entonces ese es el reto que Dios se enfrentó. How do you get Adam and Eve out of here? ¿Cómo saca a Adán y a Eva de ahí, del jardín del Edén? Because what is the one factor Porque ¿cuál es el factor that determines whether you make it que here? determina el que tú llegues a donde están las multitudes? What do you need to earn through all of this to be one of these people? To earn. Earn. ¿Qué es lo que necesitas ganar desde la creación hasta el final para pertenecer a una de esas multitudes? We find that out by discovering
what those that don't make it here miss out on. Lo descubrimos al saber a dónde van a ir los que no lleguen ahí. That's where Jesus proclaims, Y es cuando Jesucristo proclama, and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice y lawlessness. entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. So what's the one thing we need to make it? Entonces, ¿cuál es esa cosa que necesitamos para llegar a ser uno de todas esas multitudes? Relationship. Una relación. So God has to focus Entonces Dios tenía que enfocarse here en el In the Garden of principio, Eden. en el jardín del Edén, on protecting our relationship with Him proteger nuestra relación con Él, as He gets us out of the Garden of Eden. mientras Él nos saca del jardín del Edén. So He had to find a way to get Adam and Eve Entonces Él tenía que encontrar una manera de que Adán y Eva to fall to His commandment no cumplieran su mandamiento while protecting their relationship with Him mientras protegía su relación con Él, enough that their descendants tanto o de tal manera que sus descendientes can make it to here pudieran llegar hasta la cruz con Cristo and objectively accept or reject y objetivamente aceptar o rechazar the love that He shows us el at amor this point. que Él nos muestra ahí en ese punto. So what challenges does God face here in Eden? Entonces, ¿cuáles son los retos que Dios enfrentó ahí en el jardín del Edén? How does God create the perfect ¿Cómo circumstances Dios creó las circunstancias perfectas so Adam and Eve will fall para que Adán y Eva cayeran without blaming Him? sin culpar a Dios? And let me ask you, Y déjenme preguntarles, how many relationships have you seen completely fail? ¿cuántas relaciones interpersonales han ustedes visto que fracasan? Do you know anyone who has been disowned by a parent? ¿Ustedes conocen a alguien que ha sido desheredado de sus padres? Or do you know any parents who have been disowned by their children? ¿O algunos padres que han sido rechazados por sus hijos? Is there anyone in your own life ¿Es alguien en tu propia vida that you just absolutely refuse to talk to? que totalmente rechazas la idea de siquiera hablar con él o ella? And how many years has that been? ¿Cuántos años han pasado? And is that going to change anytime soon? ¿Y eso va a cambiar pronto? Are you mad at any of your siblings? ¿Estás tú enojado con alguno de tus hermanos? Like really mad? ¿Realmente enojado? Now consider God here in the Garden of Eden. Ahora considera a Dios ahí en el jardín del Edén. He has to get Adam and Eve to fall. Él tenía que hacer que Adán y Eva cayeran While preserving his relationship with them. mientras protegía su relación con ellos. How easy would it be for Y Adam qué fácil hubiera sido para Adán to want to blame God el echarle la culpa a Dios if he knew that God's plan si él hubiera sabido que el plan de Dios was to get him cast out of the Garden of Eden? era que fuera él sacado del jardín del Edén.
I mean, think of all the excuses that people use Piensa en todas las excusas que las personas utilizan to refuse to believe in God. para creer en Dios. And how far would we have made it ¿Y qué tan lejos hubiéramos ido if Adam knew that it was God behind the plan? si Adán hubiera sabido que Dios estaba detrás de ese plan? If Adam understood it and could have blamed God, Si Adán lo hubiera entendido y hubiera echado la culpa a Dios, how far would God's plan for all of this ¿qué have tan made it? lejos hubiera llegado el plan de Dios? And how about the relationship between Adam and ¿Y Eve? qué tal la relación entre Adán y Eva? So God saw Adam Dios- perfectly comfortable in the garden. Vio a Adán perfectamente cómodo en el jardín. And God declared, it's not good for man to be alone. Y Dios declaró, no es bueno que el hombre esté solo. And yet God knew perfectly well Y Dios sabía perfectamente that Eve would be the one que Eva sería la que to make Adam fall. iba a hacer que Adán cayera. So, in a great sense, Entonces, en el gran sentido, Eve was the tool that God used Eva fue la herramienta que Dios utilizó to get Adam to die a para que Adán muriera to innocence in the garden a la inocencia del Edén and to be born into God's image, y que naciera a la identidad de Dios, knowing good and evil. sabiendo el bien y el mal. So she was the tool God used. Entonces ella fue una herramienta que Dios utilizó And therefore, Adam wouldn't blame God. para que Adán no culpara a Dios. But what if the plan made it Pero ¿qué tal si el plan que se hizo that it was all Eve's fault? fuera que fue toda la culpa de Eva? What if God hadn't used the serpent to deceive Eve? What if he haven't? Hadn't used the ¿Qué serpent. tal que Dios no hubiera utilizado a la serpiente para engañar a Eva? What if God hadn't used the serpent to cause Eve to fall? ¿Qué tal si Dios no la hubiera usado a ella para que Eva cayera? What if his plan was just that Eve decided to eat the fruit on her own? ¿Qué tal que su plan solo hubiera sido que Eva comiera por sí sola el fruto And then she gives it to Adam, y que se lo diera a Adán? and there she is with nobody to blame herself. Y entonces ella no tiene a nadie a quien echarle la culpa. Wouldn't Adam have been terminally enraged ¿No with hubiera her? estado Adán totalmente enfurecido? I would think there's even a good chance that he would have killed her. A lo mejor hasta con la chance de que la hubiera matado. Let me say it this way, it's easy to imagine that he would have been that mad. Es fácil imaginarse que él hubiera estado así de enfurecido. It's easy to imagine that without the serpent to blame, Porque sin la serpiente a quien echarle la culpa, Adam and Eve's relationship would have been ruined forever. la relación entre Adán y Eva hubiera sido arruinada por siempre. But by God's plan, Pero por el plan de Dios, Adam can blame Eve, Adán le echó la culpa a Eva and Eve can blame the y serpent. Eva le echó la culpa a la serpiente. And all the while, God is working his Y plan, mientras Dios está obrando en todo su plan, and he's able to preserve his relationship with Adam and y Eve. le es posible a él proteger su relación con Adán y Eva. And even though
they die to the Garden Y of aunque Eden, ellos murieron al jardín del Edén, through God's plan, a través del plan de Dios, the way He designed it, de la manera que Él lo diseñó, through that relationship that He protected, a través de esa relación que Él protegió, He was able to protect the lineage le fue posible el proteger el linaje in His relationship en su relación all the way to here. hasta llegar a la cruz. And Y by using that mystery behind His plan, al usar ese misterio detrás de su plan, His relationship was able to carry further along in here. su relación con el ser humano pudo avanzar hasta el final de los días Until we were ready to comprehend y hasta que pudimos comprender the real motivations behind His plan. sus motivaciones reales detrás de su plan. Without our comprehending His love Sin comprender su amor and His final goal y for us, su plan final para nosotros, it would be easy to interpret what He did in Eden sería fácil interpretar que lo que él hizo en el Edén, the way He orchestrated it and the way He la manera told que the él lo story, orquestó y que él nos dice la historia, it would be easy for us to claim that He had been deceptive. sería fácil para nosotros el decir que él nos engañó. But that's a very wrong way to look at what God Pero did. esa es una manera errónea de ver lo que Dios hizo. Technically, you might be able to make that point. Técnicamente tú puedes tener ese punto de vista, But let me ask you something. pero déjame preguntarte algo. If you have a teenage child who's working to save up for something special, Si tú tienes una hija adolescente y está ahorrando para algo especial, maybe they're saving to buy themselves a car when they're old a enough. lo mejor empiezan a ahorrar para comprarse un carro cuando ya sean mayores, And you plan on helping them when it comes time to buy that something y special. tú has planeado ayudarles cuando ellos alcancen para comprarse eso, algo especial, But you don't tell them your plan. pero tú no le dices tu plan. Why? ¿Por qué? Because it may ruin their motivation. Porque a lo mejor va a arruinar su motivación. It would deprive them of the reward of working as hard as they did to get them. Les va a quitar la motivación para ganarse por ellos mismos. So you don't tell them that. Entonces no les dices tu plan. The question is, La pregunta es, are you being deceptive? ¿le estás engañando? No, it's love. No, es amor. So was God being deceptive by letting Entonces Dios estaba engañándonos by keeping it a mystery? al mantener ese misterio ahí. What challenges did He have to work with? ¿Qué retos fueron los que él tuvo que estar manejando? Do you know of anyone who's been ruined by wealth ¿Ustedes conocen a alguien que ha sido arruinado por las riquezas or privilege or power o por privilegios o por poder or grace? o por gracia? Right? Do you know any rich kids ¿Conocen a algunos jóvenes ricos that get away with everything que se salen con la suya de cualquier manera and they do whatever they want, y que hacen lo que ellos quieren, knowing mommy and daddy will always bail them out? sabiendo que su mami o su
papi les va a sacar de los apuros. Have you ever been taken advantage of someone because they knew you would forgive them? ¿Alguna vez han tomado ventaja de ti porque saben que tú les perdonas todo el tiempo? Right? If they really knew God's Si plan, ellos hubieran sabido realmente el plan de Dios, how likely is it that they would have been ruined? ¿cuáles probabilidades hubieran sido que eso los hubiera arruinado? I mean, how many times have we seen people ¿Cuántas veces hemos visto personas gain wealth ganar riquezas and spend it all on themselves? y gastarlo todo en sí mismos? Do you know any rich people who are completely obsessed with their money? ¿Conocen ustedes personas ricas que están totalmente obsesionadas con su dinero? What would they have done with this information? ¿Qué hubieran hecho ellos con esta información? There's 1,000 ways they could have abused Hay God's miles grace de maneras en las que ellas pudieron haber abusado de la gracia de Dios. between here and here. Entre el Edén hasta la crucifixión de Jesucristo. And they would have missed all of this development under the law Y se hubieran perdido de todo este desarrollo a través de la ley. if they knew that behind it all was really God's endless grace. Si hubieran sabido que detrás de todo eso hubiera estado la gracia permanente de Dios. So if Adam and Eve had known God's plan, Entonces, si Adán y Eva hubieran sabido el plan de Dios, if he had let them know the grace that was here, si él le hubiera hecho saber a ellos la gracia que se encontraba ahí, and that their fall y, ultimately ends in the most amazing forgiveness, y que ellos hubieran sabido que su caída hubiera terminado en el más asombroso perdón, would their descendants have taken any of this seriously? ¿alguno de sus descendientes tomarían el camino seriamente? God had to keep his real plan from here to here Dios tuvo que mantener su plan de la creación hasta antes de Cristo, hidden in mystery escondido en misterio for these thousands of years. durante esos miles de años. He had to subject all of creation Tuvo que sujetar a toda la creación to trials and temptation en tribulaciones y tentaciones just so that we would take our lives seriously. para que tomemos nuestras vidas seriamente Or we would have turned out ruined just like they were before the flood. o hubiéramos terminado en ruina como estaban antes del diluvio. So I think that's enough to think about. Entonces yo creo que eso es suficiente para meditar. Well, we're not going to have a teaching next week because we have a group visiting and I won't be here Thursday. No vamos a tener enseñanza el próximo jueves, vamos a recibir a un grupo, no vamos a estar aquí. But when we come back in a couple weeks, Pero cuando regresemos en próximas semanas, we'll start to wrap up our study in Genesis, vamos a terminar con nuestro estudio de Génesis. answering just a couple random other questions, Vamos a contestar algunas otras preguntas, like what was the mark of Cain, como cuál fue la marca de Caín and other questions like that. y otras preguntas como esas. Thank you for your time so far, Gracias por mantenerse con nosotros hasta ahora and let us pray. y vamos a orar. Father, thank you for our time before you in Padre, your word. gracias por el tiempo delante de ti. May these lessons help to answer some questions Permite que estas lecciones contesten algunas preguntas and strengthen
our faith and understanding. y fortalezca nuestra fe y nuestro entendimiento. From here, have your way Haz tu obra as far as what you want to build upon this understanding. lo que tú quieras edificar en este entendimiento And in any of this that we are unsure about, y de lo que no estamos seguros, we pray by your Spirit oramos que tu Espíritu clarification. nos clarifique, Lord, may your truth be the important thing here. que tu verdad sea importante And may we find comfort in knowing your truth. y que encontremos consuelo en encontrarte. Bless each person who has heard this message. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje. We pray this in your precious name, Oramos Jesus esto Christ. en tu nombre precioso, Jesucristo. Amen.